Hola, hola, del otro lado, ¿cómo estás? Yo espero que muy bien, con el favor de Dios, que hayas tenido una noche de descanso, un sueño agradable, un sueño reconfortado por tu Padre que te ama y que te cuida. Y hasta que hayas tenido una visitación en un sueño y Él haya hablado contigo, ¿por qué no? Alguna revelación. Hoy estamos de nuevo contigo en este devocional hermoso que el Señor, para gloria y honra de su nombre, nos ha entregado. Así que te pido de antemano que te mantengas en oración por nosotros para poder seguir siendo fiel al Señor día tras día. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las palabras que Dios entregue diariamente. Amén. Así que hoy déjame decirte que vamos a hablar acerca de vivir mediante el Espíritu. Y esto está en Romanos 8 y vamos a leer la palabra de Dios que está bendecida ella misma. Vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y Romanos 8 continúa, pero hasta aquí lo vamos a dejar en esta mañana. Y vamos a ir desarrollando qué significa vivir mediante el Espíritu. Mira, amado mío que estás del otro lado, una vez que nosotros nacemos con esta naturaleza pecaminosa, caída, que vino desde ese pecado de Adán y Eva, ahí tenemos una muerte espiritual. Una vez que se nos es revelado Jesucristo y lo recibimos, el Espíritu Santo, como lo hemos dicho en otros de los videos anteriores, viene a ser morada en nosotros y recibimos un nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, tiene que comenzarse a generar una transformación. Cuando utilizamos aquí el término de carne, significa lo terrenal, a tu humanidad, a tus deseos, a tu propio pensar, lo que tú eras antes de tener a Cristo como tu Señor y Salvador, antes de que el Espíritu Santo viniese a ser morada en ti y a vivir y habitar en ti. Entonces, cuando el Espíritu nos hace volver a nacer, y recibimos a Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de la redención de la sangre de Jesucristo. Jesús se hizo carne cargando todo el pecado de la humanidad, no siendo pecador. Por eso tuvo la autoridad de destronar a Satanás y la autoridad de quitarle lo único que le quedaba, que eran las llaves del Hades, que era de la muerte, porque Él venció la muerte. Por eso Él nos ha otorgado con la resurrección vida eterna. Entonces, ese poder que del Espíritu Santo, que hizo que Jesucristo se resucitara a sí mismo,
ese mismo poder, ese mismo espíritu es el que ha venido a ser morada en nosotros. Esto es algo extraordinario, esto es algo sobrenatural. Si tuviésemos la convicción y la conciencia de realmente qué es lo que significa esto, wow, trastornaríamos las tinieblas. Pero sabemos que cada quien tiene su proceso. Amén. Sin embargo, el Espíritu Santo es el mismo en mí, en ti y en todo aquel que recibe a Jesucristo. Entonces, el Espíritu nos hace ser libres del pecado, de la muerte que viene por el pecado y por la ley. En el Antiguo Testamento hablan de la ley porque habían acciones humanas con las cuales se redimía en ese tiempo el pecado. Entonces era cuando había tiempo de expiación, cuando mataban a los corderos, cuando el sacerdote tenía que orar por todo el pecado del pueblo, le ponía las manos al cordero, ahí se transfería el pecado, a veces el de expiación lo mandaban al desierto, en fin. Había acciones humanas para poder respaldar eso. Pero lo cierto es que no ha habido alguien jamás, sino solo Jesucristo, que tenía que venir a hacerse pecado para cargar con todo el pecado, para que viniésemos a ser libertados, volver a nacer en el Espíritu para tener la vida eterna. Y vivir mediante el Espíritu es que ya una vez recibí a Jesucristo y el Espíritu Santo mora en mí, ya yo no puedo permitirme a mí misma y a mí mismo hacer las cosas a mi manera, sino dejar que el Espíritu Santo de Dios, enseñándome la palabra, revelándome la palabra, instruyéndome, guiándome, formándome, enseñándome, llevándome a dar el fruto de su Espíritu, entonces yo pueda vivir una vida conforme el Espíritu Santo. Él es que va a tomar control de mi vida. Él es el que viene a decirme a mí cómo es que yo tengo que hacer las cosas. Y ya yo no le voy a dar importancia en el sentido de que no va a ser una prioridad para mí hacer las cosas en mi propio juicio. Yo no me voy a llevar por los deseos de mi carne pecaminosa, sino que voy a ir siempre a buscar que el Espíritu Santo sea el que me guíe, el que me enseñe, el que me instruye. Amén. Entonces, todo aquel que vive por la carne no es de Dios. Todo aquel que persigue satisfacer los deseos de su carne, recuerda que estábamos hablando de Gálatas 6, amén. Todo aquel que persigue hacer la cosa en lenguaje llano, lo que le plazca, lo que piensa, sin importar lo que Dios le agrada, entonces no es de Dios. Aquí lo dice la palabra, no ha nacido de nuevo, porque aquel que es de Dios ha nacido de nuevo, recibe a Cristo, recibe el Espíritu y comienza a caminar, a vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Así que hasta aquí hoy lo dejamos. Vamos a seguir desarrollando esto cada día hasta que el Espíritu lo instruya así. Y vamos a orar en el nombre de Jesús para que tú y yo seamos personas que ya vivimos por el Espíritu. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, toda lucha con la carne que ha tenido mi hermano que me escucha del otro lado, en el nombre de Jesús, hoy, tome control de tu espíritu en ella, en él. Que el Espíritu Santo sea el que controle para que por medio de su espíritu sea instruida y entonces no decida satisfacer los deseos de su propia carne, Señor. Que mis hermanos, que nosotros, que tu iglesia sea guiada y tenga una vida mediante tu Espíritu Santo, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús porque hecho está. Amén y amén. Que tengas muy bonito martes. Dios te bendiga.